10 historias cortas de horror, tercera parte. Algunas experiencias que me han tocado vivir. En algunas ocasiones, en revistas, he tenido la oportunidad de narrar experiencias sobrenaturales que he vivido. He platicado la vez que estando en casa con mi familia reunida, nos tocaron la puerta de nuestro hogar que no da a la calle, o la vez que mis abuelos se manifestaron después de su fallecimiento a uno de mis hermanos y a una señora que nos visitó. Hoy compartiré algunos hechos que sigo sin hallarles una explicación lógica. El primer hecho inexplicable que viví fue cuando tenía 14 años. Me encontraba solo, ya que mis papás, junto con uno de mis hermanos, habían ido a la iglesia a tomar unos cursos. Yo no asistí porque tenía un examen de química al día siguiente. Además de que ir al templo no me parecía muy divertido. Estuve repasando los apuntes y al ver que me faltaba poco, decidí tomar un descanso. Eran alrededor de las 6:30 de la tarde. Apagué la única luz que tenía y me subí a mi cuarto. Después de ver un momento la televisión, retomé el estudio. Ya concentrado de nuevo en las fórmulas químicas, escuché claramente cómo alguien entró a la casa. Pensé que se trataba de mi otro hermano que justamente ese día llegaba tarde de la universidad. Continué estudiando y no me extrañó que no subiera a preguntarme dónde estaban mis papás, pues él ya lo sabía. Pasó el tiempo y finalmente terminé. Al bajar por un vaso con agua, vi que todas las luces estaban encendidas, incluso la del baño. Me molestó el hecho de que mi hermano fuera tan irresponsable al no apagarlas, y por más que le llamé para decirle algo, no me respondió. Pensé que había salido a la tienda, pero al no ver su mochila en la sala, supe de qué se trataba. Ante mi desconcierto, preferí alcanzar a mis papás en la iglesia. Obviamente iba con miedo. Cuando los encontré allá, les pregunté si alguno había regresado a la casa, y me dijeron que no. Les comenté lo que había pasado, pero no me creyeron. Mi temor se hizo más grande cuando vi llegar a mi hermano de la escuela. Ni siquiera le pregunté porque era más que obvio que él no había sido. Una calle misteriosa. En el día es una calle común, nada anormal sucede. Se encuentra en la colonia San Miguel en el Estado de México. Durante la noche sucede todo lo contrario. A determinada hora se empieza a escuchar lamentos y ruidos extraños, sobre todo a altas horas de la madrugada. Esta calle está muy cerca de un río donde se dice y cuentan los vecinos, pasa la Llorona. El fenómeno que se presenta básicamente es el siguiente. Alrededor de las 2 o 3 de la madrugada, es de rigor que se escuche un lamento, acompañado del aullar de unos perros. Al principio creí que era uno de estos animales, pero el gemido que se escucha es de una mujer. Y lo más curioso es que así como inicia, sorpresivamente termina. Recuerdo que en una ocasión, alrededor de las 12 de la noche, escuché claramente cómo arrastraban unas cadenas. Por curiosidad sí me levanté a ver qué era, pero por la protección que hay en la ventana, no pude ver más allá. Hasta hace poco comenzó a pasar un velador por esta calle, y una tarde que fue por su cooperación le pregunté si alguna vez había visto o escuchado algo extraño. Me dijo que sinceramente no, pero que sí le daba miedo. Pues a pesar de que cuando él pasa todo está desierto, se siente vigilado. En mi caso, cuando escucho el lamento y trato de salir a ver quién es, cuando ya estoy abriendo la puerta de mi casa, el lamento deja de escucharse. ¿Duendes en mi casa? Hace ya algunos años uno de mis mejores amigos vivió una experiencia sorprendente con un pequeño ser que pudo ser un duende. Él recuerda que ya era bastante tarde. Las 12 de la noche. Estaba en su cama viendo la televisión. Terminó su programa favorito y apagó la tele. Se levantó al baño, regresó a su cama, y ya cuando estaba a punto de dormir, escuchó que alguien entró al patio de su casa, el cual está al lado de su cuarto. En el patio hay una coladera que no está bien colocada. Al pasar sobre ella, se producía un ruido. Oí claramente cómo este ser pisó la coladera. Y me comenzó a dar miedo.
Empecé a preguntarme qué pasaba. De repente escuché que la puerta de mi habitación se abría lentamente. Me tapé el rostro con las cobijas y sentí que este ser estaba parado al lado de mi cama. Mi temor era que se me echara encima, así que me incorporé a la cuenta de 3. Al quitarse las cobijas, el duende, o lo que haya sido, se había marchado rápidamente. Incluso mi amigo escuchó que de nuevo este ser pasó sobre la coladera. Un pacto demoníaco. Esta historia es completamente real. Un amigo en su adolescencia quiso venderle su alma al diablo a cambio de muchas cosas. Una de ellas, dinero. En un inicio lo hizo jugando, compartiendo su travesura con otro amigo. Tomaron una hoja de papel en blanco y en ella escribieron sus nombres y peticiones. Como mi amigo tenía algunas nociones sobre brujería, dibujó unos símbolos satánicos. Solo les faltó firmar el pacto con sangre, pero lo quemaron, dándole cierta validez al ritual de vender el alma al diablo. A los pocos días de hacer este conjuro les comenzaron a ocurrir hechos inexplicables. Mi amigo tuvo un sueño muy macabro. En ese sueño vio a una cabra, que representa al diablo, la cual de repente desaparecía y se transformaba en una luz color esmeralda. Escuchaba una voz que le decía: tienes que finalizar el pacto. Debes firmar el contrato. Él comenzó a rezar un Padre Nuestro, y una ráfaga de aire caliente lo envolvió y le dijo: tus rezos no me hacen nada. En ese momento despertó sudando. El otro chico, por los mismos días, vivió algo más horrible, pues él estaba despierto cuando, estando en su cama, a punto de dormir, vio que una especie de neblina salía por abajo. Quiso levantarse y no pudo. Una extraña fuerza se lo impedía. Acto seguido escuchó una voz que le lanzó una horrible advertencia: por estar jugando conmigo, fallecerás. Firma el pacto. Mi amigo y él se encontraron por casualidad, y sin que los dos se contaran lo que había ocurrido, se pusieron de acuerdo para ir a platicar con un sacerdote, pues estaban muy asustados. Fueron a la iglesia, pidieron hablar con un cura, le contaron lo que habían hecho, y después de ser duramente regañados, el sacerdote se puso a rezar con ellos. A partir de ahí no tuvieron más manifestaciones sobrenaturales. Fantasmas en el colegio. Los vigilantes son los testigos principales de estas apariciones fantasmales. El colegio, cuyo nombre me prohibieron nombrar, se encuentra en Naucalpan, Estado de México. Originalmente este lugar era una casona antigua, que con el paso de los años sufrió modificaciones para adaptarla como escuela. No se sabe con certeza quiénes vivieron ahí, o la historia de este inmueble. Sin embargo, los que trabajan en este lugar, entiéndase veladores, maestros y los que hacen la limpieza, afirman que por las noches y mañanas, cuando aún no llegan los estudiantes, espantan. Existen dos presencias, la de una mujer con velo y un niño de aproximadamente 8 años. Los veladores han visto a los dos. Los de limpieza, al igual que los profesores, han visto o sentido la presencia del niño. Una noche, en uno de los salones que está en el segundo piso, se escuchó cómo movían las bancas. El velador subió a ver, y ya casi al llegar al salón los ruidos cesaron. Entró a revisar y no había nada. En ese momento, al final del pasillo, vio una sombra que bajó las escaleras. El velador, creyendo que era un ladrón, corrió para alcanzarlo, pero no halló nada. Ese fue quizá el primer reporte de este tipo, pues a los pocos días los de intendencia hablaban de la aparición de un niño. La señora que trabajaba ahí creyó que era el hijo de algún profesor que andaba de travieso recorriendo los salones. Cuando la señora entró al salón donde ella jura y perjura que vio entrar al infante, este ya no estaba. También existen algunos testimonios de alumnos. Uno de estos jóvenes recuerda que estaba parado afuera del salón revisando unos apuntes, cuando sintió que alguien se acercaba, y para no estorbarle el paso, se hizo a un lado para que éste pasara. Pero ante su sorpresa, no era nadie. Otro velador señala que ha visto la sombra de un hombre que sube las escaleras, a lo que manifiesta:
No me da miedo, me da coraje verlo, porque nada debe hacer aquí. Que se vaya a espantar a otro lado. Las escuelas guardan mucha energía, pero aún así no explican cómo pueden manifestarse sombras o apariciones. Para los fantasmas que habitan esta escuela, simplemente este lugar sigue siendo su hogar. La Ouija es más mala de lo que creemos. En la preparatoria tuve un compañero que nos aseguraba podía comunicarse con cualquier fallecido a través de la Ouija. Esta persona comenzaba a interesarse por la magia negra, y por esto muchos compañeros comenzaron a temerle. En una ocasión que tuvimos horas muertas, fuimos a su casa para echar cotorreo. Sin preguntarnos si queríamos jugar con la Ouija, él ya la traía entre sus manos. La colocó en una mesa de centro y decidimos seguirle la corriente, solo como diversión. Yo fui de los primeros en jugar, y para ser franco, la tabla nunca se movió. Otro llamado Antonio sí jugó, y con él sí funcionó. Según Alberto, que era el experto, jugar en grupo no funcionaba, porque alguien no podía calcular la fuerza y moverla accidentalmente, que lo mejor era que jugaran entre dos. Comenzamos a hacerle preguntas, algunas muy bobas como: oye, ¿le gustó a Laura? Hasta que pasamos a las interrogantes fuertes como: ¿quién será el primero en fallecer? En la tabla se formó el nombre de Toño. Obvio, era entre él y yo. Preguntamos de nuevo: ¿qué Toño? Porque somos dos. Y de nuevo se formó Toño. No le di mucha importancia porque en algunas preguntas que le hicimos me di cuenta que había fallado. Pasó el tiempo, incluso ya estaba en la universidad, y me alejé de varios compañeros de la preparatoria. Una noche le hablé a una de mis amigas llamada Leticia, y me dijo que tenía poco que se había visto con algunos compañeros, porque habían ido al sepelio de Toño. La noticia me impactó mucho, porque era de mi edad. Tenía la vida por delante. Su deceso, de acuerdo a los papás de este amigo, fue de una forma extraña. Nunca dijeron de qué falleció realmente. Entonces me acordé de este incidente que habíamos vivido, y la verdad, sí me entró miedo, porque sentía que el siguiente en fallecer sería yo. Sin embargo, todo pudo tratarse de una macabra coincidencia. Fantasmas en el teatro. Tengo una amiga llamada Gisela que, aparte de estudiar periodismo, actuaba en obras de teatro. Ella se ha presentado en varias obras y por ende ha visitado muchos lugares del país. Gisela recuerda que en una ocasión se presentó en el Teatro de la Paz, de San Luis Potosí, y estando en ese lugar la asustaron. Estaba en camerinos preparándose para la función cuando sintió que ya no estaba sola. Antes, una de sus compañeras le platicó que en este teatro espantaban. Mi amiga es muy miedosa sobre estos temas, y la historia de una viejita que se aparece en ese lugar la perturbó. Ella no quiso sugestionarse, y prefirió distraerse con cualquier cosa. Mientras esperaba el llamado, sintió que atrás de ella estaba alguien parado. No quise voltear porque de ver a esa mujer me hubiera muerto del susto. En ese momento tocaron a la puerta y ella pegó un grito. Salió del camerino temblando, esperando ver a la persona que recién había tocado, y no había nadie. Por mucho que la persona caminara o corriera, lo hubiera alcanzado a ver. Gisela se fue a donde estaban los demás actores, y por temor a las burlas no quiso preguntar nada. Al terminar la obra le pidió a sus amigas que no la dejaran sola. Se cambió y salió del teatro aún espantada. Esta experiencia de sentirse vigilada por alguien le ha ocurrido en otras ocasiones, sobre todo en teatros o lugares que tienen muchos años de estar edificados. El pasajero fantasma. Alfredo es un hombre que lleva más de 15 años dedicándose a dar servicio como taxista. Ahora trabaja en una base de taxis para un hotel de prestigio en la Ciudad de México. Antes lo hacía de forma independiente. Él no creía en las historias de fantasmas que ha escuchado, donde el pasajero que se sube a los pocos minutos desaparece. Pero esa noche cambió de parecer. Yo le tengo más miedo a los vivos que a los muertos, dijo Alfredo. Esa noche salí a trabajar como todas las noches. Llevé a unas personas que venían de Puebla al centro de la ciudad, pero ya fue en la tarde. Después fui a ver a una persona que me iba a vender unas llantas para mi carro. Luego de hacer el negocio me di una vuelta para ver si encontraba algún pasajero. Dice el taxista que a eso de las 11 de la noche un hombre le hizo la parada.
Esta persona se veía normal, con una camisa negra y unos jeans de color azul. En cuanto subió me dijo que lo llevara a Vallejo. En el trayecto comenzaron a platicar amenamente. El señor me inspiró mucha confianza, al grado de platicarle los problemas que tenía en casa, con la esposa, con mi suegra. Entre otras cosas le dije, la verdad ya estoy cansado, muy cansado de todo esto. El señor me dijo, Uy, mi amigo, no se preocupe, eso no es nada. A mí me ha ido peor, por eso ando penando. Me dio risa su comentario, y cuando miré por el espejo retrovisor, ya no estaba. Como si estuviera a punto de chocar, Alfredo frenó con brusquedad. Volteó a donde se hallaba el señor y éste había desaparecido. Sentí mucho miedo, temblaba, y lo único que hice fue orillarme para tranquilizarme. Recé y me fui a mi casa, temiendo que se me apareciera de nuevo. Es una experiencia que nunca olvidará y espera jamás se repita. El viejito que ya era difunto. Muy cerca de mi casa había una fábrica. En este lugar trabajó por muchos años un joven de nombre Valentín. Él era de un pueblo de Veracruz y cada medio año iba a visitar a sus familiares. Para ir al rancho de sus tíos y primos, tenía que llegar primero al pueblo y de ahí caminar durante 2 horas. En esa época aún no construían la carretera. Valentín recuerda que todo marchaba con normalidad. Había mucho sol cuando se dirigía al rancho. A la media hora se nubló y sorpresivamente comenzó a llover muy fuerte. Para fortuna de Valentín estaba cerca de la casa de don Pancho, un hombre de avanzada edad que era amigo de la familia. Llegó a la casa de este señor para que le permitiera resguardarse del agua. Don Pancho lo recibió encantado. «Pásele, muchacho, qué milagro que andas por acá». Valentín y el viejito estuvieron platicando largo rato, recordando viejos momentos, a las personas que ya habían fallecido, porque don Pancho conoció a los abuelos de Valentín. Después de varios minutos de charla, el viejito le dijo a Valentín que lo disculpara por no tener nada que ofrecerle, pues sus hijas ya no vivían con él y no le llevaban comida. Ante este comentario, Valentín se molestó mucho, pues no era posible que a un señor de tan avanzada edad lo dejaran solo y lo descuidaran de esta manera. «No te preocupes, muchacho, yo estoy muy bien», le dijo este señor. Valentín se asomó por la ventana y vio que ya había dejado de llover. Se despidió del anciano y le dijo que en la tarde le llevaría comida, a lo cual don Pancho le dijo que no era necesario, que ya le iban a traer algo de comer. Valentín continuó su recorrido y llegó a la casa de sus tíos. Fue recibido como siempre, con mucho gusto, y le sirvieron de comer. Pasó el tiempo. Varias horas después se acordó del viejito. «Oh, Dios mío, tengo que llevarle comida a don Pancho». Sus familiares se le quedaron viendo raro, y Valentín les contó que había estado en la casa de don Pancho, y que sus hijas ya lo habían abandonado. Su tía María le dijo: «Oye, hijo, yo creo que tú estás mal. Si don Pancho falleció hace ya varios meses». Valentín no daba crédito a lo que estaba escuchando, y para salir de dudas y creerlo, pidió que lo acompañaran a la casa de esta persona. Llegaron ya de noche, y Valentín solo vio un moño negro en la puerta. Trató de abrirla, pero estaba cerrada con un candado. Ya resignado a que algo extraño había vivido, regresó al rancho de sus tíos. El fantasma de la fábrica. En las casas antiguas o en fábricas es común ver sombras y escuchar ruidos extraños. Siempre existe alguna explicación lógica para estas manifestaciones. Pero cuando no las hay, ¿qué podemos decir? Este hecho le ocurrió al papá de un amigo cuando trabajaba en una empresa. El señor estaba en el tercer turno y después de revisar unas máquinas regresó a la oficina. En el trayecto en uno de los pasillos se le atravesó una sombra. No le dio miedo, pero sí se sorprendió. Investigando entre los supervisores, se enteraron que varios años atrás un obrero falleció en el lugar cuando lo atrapó una máquina. A los pocos días de este lamentable hecho, los mismos trabajadores comenzaron a reportar extraños sucesos. Se desaparecían cosas, de la nada se caían las herramientas de la mesa. En la madrugada se sentía demasiado frío, pero en especial en esa parte. Pero la gente se acostumbró a vivir con esa presencia, y los que eran de nuevo ingreso no creían en el fantasma del obrero.
Uno de estos escépticos era Armando. Este joven le comentó al papá de mi amigo que se sentía vigilado, pero que no creía en fantasmas. Se lo atribuía más a la sugestión. Una noche, mientras trabajaba, le comenzó a dar mucho sueño. Armando hizo una pausa y se fue a preparar un café. Encontró en un estante de la oficina los vasos, pero lo que no aparecía por ningún lado era el recipiente del café. Ya estaba a punto de dejarlo cuando escuchó una voz que le dijo: Ahí no está. Busca abajo. Él volteó de inmediato porque sabía que estaba solo, y así fue. No había nadie. Salió de la oficina para ver si había alguien cerca, y tampoco vio nada. Regresó a la oficina, y debajo de una mesa estaba el café. Meses después, para ser exactos el 12 de diciembre, cuando celebramos el Día de la Virgen de Guadalupe, un sacerdote fue a la fábrica a oficiar una misa por la patrona de México. Le pidieron al cura que rociara agua bendita en la zona conflictiva, contándole la historia del fantasma. El sacerdote rezó, bendijo el lugar, y ya no se dieron más reportes sobre estos hechos sobrenaturales.